les envié por, no, no, no es cierto, lo puse en la plataforma, el archivo de la práctica y pues era, o sea, no, no era propiamente un cuestionario, porque pues sí tienen que hacer cosas, ¿no? O sea, justo práctica. Y con eso que hacían, pues tenían que llenar las o responder las preguntas, seguir las instrucciones, desarrollar lo que se les pedía en diferentes incisos. Le comentaba a alguna de sus compañeras justamente que había una estructura muy similar a la que pues hemos ido desarrollando en los reportes, ¿no? Cuando nos reunimos en los reportes, por lo que pues realmente no es que yo les estuviera pidiendo que hicieran un reporte aparte de lo que les había puesto ahí en la plataforma, con que ustedes incluso si querían poner el mismo archivo que les puse ahí y abajo poner como justo las respuestas o el desarrollo de los puntos que les estaba yo solicitando, estaba bien, ¿no? O sea, no, no había que desarrollar más. En el archivo pues viene justo una liga para un simulador, que es un simulador, la verdad es que es muy sencillo. Hay simuladores que son más o están más completos en términos de lo que permiten ver, lo que permiten manipular, que pues nos dan, digamos, un panorama más real, por así decirlo, de lo que ocurre en las neuronas durante el potencial de acción. Entonces, Em, vamos a... No, no puedo. Solamente voy a dejar de entrar a esas dos personas. No, 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 no. Que aquí aparece, aunque le haya puesto mute, así. Hay dos personas que quieren entrar. Qué bueno que se grabe que me hacen enojar. Muy bien. Ok, entonces, aquí lo que estamos viendo, como les pongo aquí en el archivo, es una imagen transversal de un axón. O sea, ustedes tienen al axón pues de su neurona, así, y se hace un corte transversal y entonces es como si lo estuvieran viendo de esta manera. ¿Qué elementos además vemos en en esta simulación? Pues diferentes compuertas, unas abiertas de manera, vamos a decir, constante, y otros que, pues si nos damos cuenta, están cerrados, ¿no? Aquí nos muestra las partes que vemos dentro de esta imagen transversal del axón. Y la verdad es que, según yo, el archivo que les puse ahí está bastante bien, o sea, no porque yo lo haya hecho, ¿verdad? Pero, o sea, sí se ve bien o más bien sí se pueden seguir adecuadamente las instrucciones y a mí también me gustaría que, hay personas que ya me mandaron su reporte para revisarlo. Ay, hoy es jueves. Ay, sí, no, ya no sé ni en qué día vivo. Em, es que les iba yo a mencionar que justo a quienes me entregaron su reporte, yo espero, me atrasé con muchas cosas, pero yo espero que entre hoy y mañana ya termine de enviarles sus retroalimentaciones. Sin embargo, bueno, regreso a lo que les estaba comentando. Yo quisiera escuchar de las personas que hayan intentado utilizar este simulador, pues si tienen alguna duda específica también para que no sea una cuestión nada más como de verbalización de mi parte y que también pues podamos atender dudas que ustedes hayan tenido mientras estaban picándole aquí a este simulador. Bueno, entonces, aquí vemos qué es lo que, digamos, es factible de ver en este simulador, ¿no? Por una parte podemos ver todos los iones, ¿no? Recordemos que, pues, no solamente tenemos, como aquí nos plantea esta simulación, sodio y potasio en el entorno intra y extracelular de las neuronas, bueno, en todas las células, pero particularmente de las neuronas. Por ejemplo, no está aquí el cloro, no está aquí el calcio, que son iones importantes para ciertos procesos celulares. Eh,
Pero bueno, como estamos hablando de potencial de acción, recuerden ustedes, en primer semestre debieron haber visto que podemos simplificar en las cuestiones más sencillas de la existencia el potencial de acción a estos dos iones, sodio y potasio. Entonces, tenemos estos dos iones y a partir de estos iones, pues vamos a tener las puertas específicas para estos dos canales de sodio, canales de potasio. Y yo les decía, unos que están abiertos todo el tiempo y debieron haber visto en su momento, que son los canales de fuga y los canales que son dependientes de voltaje. Reitero, estos son conceptos y procesos básicos que ustedes debieron haber visto en primer semestre. Aquí pues solamente vamos a hacer una práctica justamente. Si tienen dudas sobre los diferentes tipos de proteínas que regulan los potenciales de membrana, pues bueno, eso ya es algo que deberían irse a revisar sus apuntes de primer semestre. Entonces, a partir de estos iones y del movimiento de estos iones, ¿no? Recordando, pues, cuáles son los principios o las fuerzas que permiten el movimiento de estos, pues vamos a tener una carga, o, pues sí, un potencial que me permite distinguir una causa al interior de la célula con relación al exterior de la célula. Ustedes saben que el interior de las neuronas es en principio más negativo que el exterior y por eso es que si ven pues la zona cercana a la circunferencia que estamos viendo aquí, pues hay muchos simbolitos de menos, lo que significa que tenemos una carga negativa al interior y afuera tenemos muchos simbolitos de más, lo que significa que tenemos una carga positiva, ¿no? Entonces, bueno. Eso es lo que vemos cuando le picamos aquí en cargas. Reitero, es un simulador súper, súper, básico, sencillo, amigable. Em, es pues un poco mucho más complejo que esto en la vida electrofisiológica real. También tenemos aquí la posibilidad de observar las concentraciones, reitero así, súper simplificado, al interior y exterior de la neurona. Recuerden que concentración la podemos representar a través del uso de corchetes. Se mide en términos pues, molares, particularmente milimoles. Y tenemos, bueno, reitero, potasio y sodio ¿no? Ambas de carga positiva. Y finalmente podemos seleccionar este cuadrito de aquí y tenemos un registro justamente del tiempo en el orden de los milisegundos y el valor del potencial de membrana, ¿no? Recuerden que potencial de membrana se refiere a la diferencia entre, particularmente estamos hablando de cargas, diferencia entre dos espacios. Estos dos espacios son el interior y el exterior. Les recuerdo también que pues esta es una práctica, ¿no? Entonces las preguntas que les haga pues no las voy a responder yo, ¿verdad? Las tienen que responder ustedes. Entonces, ya esa, digamos, es la exploración general que podemos hacer de esta pantalla. Y solamente como cuestión adicional está esta posibilidad de ponerle play y pausa. Y este que todavía no le he picado y todavía no le va a picar, que dice estimular a la neurona. Y esta estimulación de la neurona, lo que va, ¿qué es lo que va a generar esta estimulación de la neurona? El potencial de acción. Gracias, Luz. Sí, el potencial de acción. Y lo que vamos a ver es qué pasa en términos de el movimiento, bueno, del estado de los canales por una parte y a partir de ello, pues, el desplazamiento de lo que se puede mover a través de esos canales. Y
O simultáneamente, lo que vamos a ver es cómo esta actividad de los canales, este desplazamiento de los iones a través de estos canales permite o más bien se puede leer en términos de los milivolts del potencial de membrana a lo largo del tiempo. Bueno, solo porque ahorita que me moví para acá vi que hay personas aquí, pero ya. Eh, ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver solamente cómo se ve por una parte el axón y por otra parte el registro de la actividad de este axón cuando estimulamos la neurona y con este botoncito podemos borrar lo que se presente aquí y como si estuviéramos empezando desde nuevo. Ah, bueno, esto es para ver las cosas más rápido, ¿no? Aquí vemos cómo se acelera el movimiento de los iones a través de quiénes. Es pregunta. Los iones se mueven ahorita como estamos aquí a través de quién. De los canales de dependientes. No, pero Ah, no, de los canales. gracias, Luz, por hablar. No sé si efectivamente no son los de los dependientes de voltaje, pero sí son canales de los iones para particularmente los de fuga, ¿no? Entonces, aquí, estos de fuga son los que están abiertos y permiten un equilibrio iónico que ustedes, reitero, vieron en primer semestre. Equilibrio no es igualdad de concentraciones, como pueden ver aquí. Y bueno, ya, ok. Entonces, pueden modificar la velocidad, normal, despacio, rápido. Y ahora vamos a ver en normal, bueno, no en despacio para que me dé tiempo de hablar y que se vean las cosas. Vamos a estimular a la neurona y vamos a ver que aparece una línea amarilla con morado. Llega a la sección que estamos viendo en el, en la pantalla. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurrió? Se abren los otros canales, ¿no? Los de Exacto, sodio sí. y los de, ay, los otros de potasio. Sí, exacto, gracias, Lidia. Se abren los que estaban cerrados. Y ahora sí, regresando a lo que nos decía Luz hace rato, ¿quiénes estaban cerrados? Los dependientes de voltaje. Dependen de voltaje para abrirse. Entonces, cuando llegamos al valor umbral, que también ustedes ya vieron, es, digamos, la llave que permite la apertura de estos primeros canales. Hay un desplazamiento particular de iones y lo que vamos a observar es que, eh, bueno, ahorita que se vuelva a regular, perenne, bueno, tiri. Ok. Entonces, regresemos tantito, ¿no? Aquí llegó el potencial de acción que venía, ¿de dónde viene? ¿Dónde se generó el potencial de acción? En los botones terminales del axón. Es pregunta. Aquí en el chat Sería, dice, entras. sería en, bueno, si no me recuerdo, sería en el final de la otra neurona y en el inicio de esta, ¿no? No. ¿Dónde? Y eso usted está hablando de sinapsis, de Ah, ok. eh, quién envía un mensaje y quién recibe otro mensaje, pero dentro de una neurona en potencial de acción, ¿quién genera o dónde se alcanza el umbral para generar la acción y darle una dirección? Bueno, muy mal. Es desde la región del cono axónico que se encuentra en el soma de la neurona. ¿Por qué? Porque pues, ahí hay una mayor cantidad de
canales dependientes de voltaje para sodio. Entonces, bueno, a partir de ahí se genera el potencial de acción y es a partir de esa región que podríamos poner aquí hipotéticamente, pues que va a empezar a viajar el potencial de acción hacia las regiones más distales del soma, o sea, hacia las regiones de los botones terminales del axón. Entonces llega aquí desde esas regiones el potencial de acción y lo que vamos a observar es que, como ustedes bien, Lidia y Luz nos habían mencionado, pues se abren unos canales, ¿no? Y démonos cuenta aquí cómo, además de que estoy yo en esta gráfica observando cómo se va haciendo positivo el potencial de membrana, pues también aquí nos lo ponen con muy caricaturizado, con simbolitos, ¿no? De menos y demás. Em, y tenemos bueno, vean aquí incluso donde dice cero, que estamos aquí ubicados en esta gráfica, pues pareciera que no hay diferencia entre adentro y afuera. Pero bueno, entonces seguimos avanzando y aquí en este punto, cuando estamos en el punto más alto del valor del potencial de membrana, particularmente de esto que denominamos potencial de acción, observamos una inversión del potencial de membrana, es decir, aquí adentro, ahora que es positivo o negativo. Positivo y afuera es negativo. Eso, muchas gracias, Lidia. Adentro es positivo y afuera es negativo. Muy bien. Y conforme vamos avanzando otra vez en el tiempo, ¿no? Eventualmente vamos a, vean, ¿no? El tamaño de los simbolitos de positivo y negativo. El positivo interno se va a ir otra vez haciendo chiquito, lo que significa que vamos a, regresando a los valores iniciales del potencial de membrana. Y cuando ya pasa una cantidad particular de tiempo, ¿no? Recuerden que los eventos celulares en esta área ocurren en el orden de los milisegundos, entonces pues pasa el tiempo, estamos hablando de pasan milisegundos, vuelve, ¿no? A regresar a sus valores iniciales de milivolts y pues bueno, eventualmente estos canales que estaban abiertos dejan de dejar pasar las cosas y regresamos a este estado cerrado, ¿no? Que tenemos o que teníamos inicialmente. Eso es básicamente lo que pues podemos hacer con este simulador, ¿no? Entonces voy a bueno, ¿tienen dudas de este simulador? Déjenme decir boca. ¿Tienen dudas de este simulador? Hola. No, maestra. No, profesora. No, Muchas maestra. gracias. No, No, maestra. profesora. Perfecto, perfecto. Em, entonces, bueno, pues vamos a reiniciarlo y vamos a empezar ya propiamente con lo que les pongo aquí en esta primera parte que dice, estimula la neurona y registra lo que ocurre en el estado de reposo. A ver, ¿cuántos tipos, o sea, o cuántos... Ay, es que me da miedo preguntar, así que me respondan. Eh, El potencial de membrana, ¿no? Recordemos, el potencial de membrana, yo les decía, es la diferencia entre el interior y el exterior de la neurona, ¿sí? Ya, fin. Y ustedes debieron haber revisado en primer semestre que tenemos básicamente dos posibilidades o dos tipos, dos estados de potencial de membrana. Un potencial de reposo y un potencial de acción, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso, pero eso es como, digamos, principio básico que deben saber. Entonces, yo les dividí la práctica justamente en esos dos estados del potencial de membrana, el de reposo y el de acción, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos justo para que vean que sí es, ¿no? Déjenme otra vez. Ahí cada vez que le pican aquí tienen que volver a abrir todo. Vamos a hacer grande esto
Y veamos, aquí estamos en un estado de reposo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ujú. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Los iones están estáticos? No, No. hay No, entrada y salida de iones. Exacto, exacto. Entonces hay entrada y salida de iones. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que hay, o por qué de lo que recuerdan de primer semestre, hay movimiento de iones ahorita que pues, no estamos estimulando a la neurona? Porque es para conservar su equilibrio. Gracias, Ruby. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, usted lo respondió teleológicamente, pero es correcto, ¿no? Tenemos un movimiento de iones para preservar valores de equilibrio, pero equilibrios en función de que, recordemos, ¿cuáles? Bueno, antes de preservar el equilibrio, ¿por qué no? Porque, ay, permítanme. Ok, entonces, antes de eso, ¿por qué por qué no están quietos? Porque se pueden mover, ¿no? Y se pueden mover a partir de algo que los está moviendo. Pero además, se pueden mover por ese algo que los está moviendo a través de algo. ¿A través de quiénes se están moviendo? Ya lo habían respondido. Los canales de fuga, muy bien. A través de los canales de fuga. Eh, Entonces se mueven porque hay fuerzas que están desplazando a los iones y estas fuerzas permiten a los iones que se muevan a través de los canales de fuga. Entonces, este es un movimiento, digamos, en estado de reposo que tienen las neuronas. Pero pues vale la pena justamente preguntarnos, ¿no? Si los iones que están entrando y saliendo de la neurona afectan el valor del potencial de la membrana y el nivel o los niveles, perdón, las concentraciones que se tiene internas y externas de los iones. Espérenme, vamos a, sí, acelerate. Tiri, 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 tiri. Entonces, aquí. ¿Están de acuerdo que esto que estoy yo aquí regresándome es pues el estado de reposo, ¿no? Bueno, le voy a poner más play. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Que esto que estamos viendo, por ejemplo, del 17 al 20 es el estado de reposo de la neurona. ¿Están de acuerdo o Sí. no? Sí, ok, perfecto. Sí. sí, sí. Entonces, aquí respóndanme, este movimiento que ustedes ven aquí físicamente, digamos, en si pudiéramos ver los iones, viendo los canales, cómo se mueven, los canales de fuga, perdón, cómo se mueven los iones a través de los canales. Esto que ven aquí está representando un cambio en esto que es el valor en milivoltios del potencial de membrana. A ver, ¿cambia? Mm, Del 17 al 20, No no. entiendo. No, no, justo, ¿no? O sea, esto que dijimos del 17, bueno, en realidad empieza desde acá, pero todo esto que también quedamos que sí es reposo, pues como bien identifican, no está marcándome como un cambio en el valor del potencial de membrana. Ahora, en términos de las concentraciones de iones, vamos a regresarnos aquí, ¿no? A ver, ¿cambian las concentraciones de los iones? En esa parte no. Exacto, No. no cambia. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo que Rubí nos estaba diciendo hace rato. Porque, por ejemplo, cuando está el potencial de acción, sí hay un cambio dentro y fuera de la membrana.
No, sí, pero pero, cuando, ajá, sí, ya va a pero haber cuando idea, perdón. llega a su estado de reposo, vuelve otra vez como a estar equilibrada de manera que vuelve a estar en un estado de reposo y ya no hay como Ujú, ningún movimiento. ujú. Exacto, exacto. Entonces, quitando la parte, porque aquí todavía no estamos hablando de potencial de acción, lo que tenemos en este pedacito de aquí es un estado de reposo que, como bien señalan Lidia, como bien señalaba Rubia hace rato, nos refiere un estado de equilibrio de los iones y por lo tanto, como están en equilibrio, pues no hay modificaciones de las concentraciones y por lo tanto de las concentraciones al interior y al exterior de estos dos iones. Y esto, pues, dado que no hay modificaciones en las concentraciones y son partículas con carga, los iones, pues entonces no hay modificaciones en el valor de milivoltios del potencial de membrana. Ok. Bueno, ahora ya habíamos respondido esta pregunta número 3. ¿Qué canales de membrana están abiertos y cuáles están cerrados? ¿Y por qué? Aquí, en esto. ¿Cuáles están abiertos? Le voy a poner play. ¿Cuáles están abiertos? ¿Cuáles están cerrados? ¿Y por qué? Los canales de fuga están abiertos y Ujú. los canales dependientes están cerrados porque no hay un estímulo. Ok, muy bien, muchas gracias, Luz. Nada más que acuérdense de ponerle bien el apellido a los dependientes, porque tenemos canales dependientes del ligando, que son los receptores ionotrópicos, y canales dependientes de voltaje, que no necesitan un ligando, es decir, no necesitan un neurotransmisor para abrirse. Lo que necesitan, como su nombre lo indica, dependientes de qué? De voltaje. La llave que necesitan para abrirse es cambio de voltaje. Entonces, efectivamente, como Luz nos está mencionando, tenemos perdón, un tipo de canales abiertos que son los de fuga y tenemos los cerrados aquí que son los dependientes de voltaje. Muy bien. ¿Y por qué están abiertos los de fuga? Pues porque siempre están abiertos. ¿Y por qué están cerrados los dependientes de voltaje? Bueno, Porque no hay un, sí, sí, en sí, este caso Yebriana. de la Ajá, acción, que exacto. Ujú, sí, sí. realice la operación. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Gibran. Efectivamente, no tenemos justo una ausencia de la llave, ¿no? Que como bien nos dice Gibran ahorita y ya habían mencionado también previamente, es la actividad eléctrica, la señal, la estimulación que representa, ¿no? Veamos acá, vean, vamos a ponerle play. Aquí. Aquí hay un cambio de voltaje y entonces es la llave que necesitan los canales dependientes de voltaje, dependen de voltaje. Entonces, cuando tienen el voltaje, como dependen del voltaje, pues se abren y hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué canales de membrana están abiertos y cuáles cerrados? Abiertos siempre los de fugas, cerrados en me regreso tantito. Estamos aquí en el reposo. Entonces, están abiertos los de fuga, cerrados los dependientes de voltaje y como ustedes mencionaron previamente, porque los de fuga siempre están abiertos y porque los de pendientes de voltaje no tienen el voltaje necesario para abrirse. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que determina el movimiento de los iones? Es decir, vamos a ver esto. ¿Qué es lo que determina que estos iones se estén moviendo, ¿no? Ya me dijeron, para preservar el equilibrio, sí, muy bien. Pero ¿quiénes mueven? Ya dijimos, se mueven a través, buscan estar en equilibrio, se mueven a través de los canales de fuga. Pero ¿cuáles son las fuerzas que están moviendo estos iones en este estado de reposo? Aquí, lo que estamos viendo ahorita en este preciso momento en pantalla. Otra vez, ¿qué es lo que determina el movimiento de los iones a ambos lados de la membrana? La permeabilidad y ay, ¿cómo era la otra? La permeabilidad y la conductancia de la célula. No, o sea, sí, pero no. Eh, La, ¿Quieres? A ver, sí, sí, José. la, este, la fuerza bueno, Sí, la concentración sí, sí. y la fuerza electrostática.
Muy bien, ¿no? Entonces, por una parte, la concentración y por otra, las cargas, ¿no? A ver si quiere usted mismo, José, a ver, tenemos la concentración, ¿cómo mueve a los iones a través de la membrana? ¿De dónde a dónde? La concentración mueve los iones hacia las partes en las que no se encuentra en menor cantidad. Exacto, entonces se mueve de donde hay más Es, a donde hay menos. Súper. Y en términos de cargas, se va hacia la carga interior como es negativa, atrae cargas negativas y cargas mayores que es la exterior que es positiva, atrae cargas positivas. no, al Digo, revés. al Sí, revés. pero sí, sí, muy bien. Entonces, cargas iguales, acuérdense, cargas iguales se Se repelen. repelen. Exacto, y cargas distintas se atraen. Entonces, estos dos iones, sodio y potasio, muchas gracias, José. Ese, tanto sodio como potasio tienen cargas positivas, ¿no? Entonces, digamos que por carga, en ambos casos buscarían ir, como nos estaba diciendo su compañero hace un momento, hacia el interior que es negativo. Y ahí le vamos a dejar tantito. Regreso a la pregunta, ¿qué termina el movimiento de los iones hacia ambos lados de la membrana? Ya nos dijo José Antonio, pues las dos fuerzas que mueven los iones, que son concentración y cargas, o las fuerzas química y electrostática. Muy bien, ya nos había dicho eso. Em, entonces, en términos de concentración, aquí hay una mayor cantidad de potasio. ¿Hacia dónde preferiría ir el potasio en este sentido? ¿Hacia adentro o hacia afuera? O sea, por cargas, ya vimos que quiere entrar. Pero por concentración, ¿qué quiere hacer el potasio? Salir ya que hay mayor Salir. concentración. Ujú. Exacto. Muchas gracias, Gibriani. No vi que otro microfonito se activó, pero sí, efectivamente, va a querer salir, ¿no? Porque hay mucho aquí adentro y es como, pues, saturación, necesito libertad y espacios abiertos, entonces se quiere salir. Mientras que el sodio, ya dijimos, por cargas, recordemos, positivo el sodio, quiere entrar y por concentración hay más en el exterior que en el interior. ¿Qué va a querer hacer el sodio? ¿Entrar o salir? Va a querer entrar. 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 Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Entonces el sodio va a querer entrar, efectivamente. Esas son las fuerzas y el estado, digamos, las condiciones que determinan que se muevan los iones hacia adentro y hacia afuera de la membrana en este caso, de nuestro pedacito de axón que estamos viendo. Y la siguiente pregunta es: ¿a qué se debe que haya una mayor concentración de potasio al interior de la célula? Y esto recuerden, es una cuestión, sí, seguramente lo vieron en primer semestre, pero esto es una práctica, lo que significa que podemos responder con esta herramienta nuestra pregunta. Entonces, voy a repetir la pregunta y lo que dice toda la número 5 y ahorita hacemos las indicaciones. ¿A qué se debe que haya una mayor concentración de potasio al interior de la célula? Y como tip, les digo, revisa y reporta la cantidad y tipo de canales abiertos. En términos de tu análisis de los canales, que vamos a llamar a este análisis de canales permeabilidad, ¿qué podemos decir de la neurona? Entonces, vamos a hacer chiquito, déjame, así, vamos a, ay, 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 ahí está, bueno. Eh, vamos a, em, no sé la pantalla en la que se encuentren. Yo entiendo que va a ser un poquito más difícil porque pues quizás su pantalla está chiquita, igual que yo como estoy viendo el simulador ahorita. Pero vamos a intentar hacer esta cuenta y voy a poner mi dedo aquí para no perder.
Eh, ya dijimos, ¿cuáles están abiertos? Los de fuga, ¿no? Y tenemos de fuga para, díganme, para sodio. Para sodio. ¿Y Sodio para? y potasio. Potasio. Muy bien, buenísimo. Entonces, los de sodio son los naranjitas y los de potasio son los agua. Vamos a contar cuántos canales de sodio, perdón, cuántos canales de fuga para sodio tenemos, ¿sí? Es 1, 2, Tres. 3, muy bien, y ya, 3, ¿no? Acuérdense, 3. Ahora vamos a contar los de fuga para potasio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siete. 7. Muy bien. Ay, ay, 7. ay. Como el conde que cuenta de Plaza Sésamo. Muy, muy bien. Entonces, tenemos una mayor cantidad de canales de fuga ¿para quién? Para potasio. Para Potasio. potasio, muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, de que haya una mayor, si pensamos metafóricamente hablando a los canales de fuga como puertas abiertas permanentes para ese ion, porque acuérdense que los canales, en este caso de potasio y de sodio, solamente dejan pasar los de sodio al sodio y los de potasio al potasio. ¿Qué significa o cómo interpretamos, más bien, cómo interpretamos que haya una mayor cantidad de canales de fuga para potasio con respecto de los de sodio? ¿Cómo lo Que es interpretamos? más, Ajá, Podemos es decir más, que hay más de potasio porque tenemos más potasio dentro de la célula y necesitan salir más. o sea, la célula dijo, tengo mucho y voy a hacer muchos canales. No, a ver, alguien más. La, es más en la permeable al célula, potasio que al sodio. Exacto, ¿no? Que hay una mayor permeabilidad. Piensen en el concepto que les dije. Vamos a llamar permeabilidad a nuestro análisis de canales. Entonces, tengo más puertas que van a estar permitiendo que el potasio se mueva hacia afuera porque quiere ir de donde hay más. Miren aquí para que nos acordemos, ¿no? Cargas. Quiere ir de donde hay más el interior a el exterior, pero por carga quiere entrar, ¿no? Entonces, si puede, si tiene más, perdón, si tiene más puertas para hacerlo, significa que para hacerlo moverse, me refiero de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, es que es más permeable la neurona em, al potasio que a quién, en este caso. Que la de sodio. Que al Que el sodio. 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 Exactamente. Entonces, el potasio, digamos que está tranqui en estas condiciones de reposo de la neurona. ¿Y quién estaría en tensión? El sodio. El sodio, exactamente, ¿no? Porque el sodio, o sea, el potasio entra y sale, como dice el dicho, como Juan por... ¿Hay aquí algún Juan? Bueno, ya, perdón. Como Juan por su casa. Este, Pero el sodio no, el sodio es, y a mí siempre me gusta ponerles esa metáfora en primer semestre eh, quienes pasan por aula conmigo, que les digo, o sea, piensen en el sodio como aquí hay mucho afuera y quiere entrar. Y además es positivo y el interior es negativo, entonces quiere entrar por carga y por concentración. Entonces piénsenlo como el metro cuando llega a estación horrible y hay un chorro de gente esperando el metro, pues una vez que se abran las puertas, porque hay menor permeabilidad, pues va a querer entrar así con todo, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, hay mayor permeabilidad en términos de este estado de reposo por los canales de fuga al potasio que al sodio, ¿no? Y podríamos recuperar o podemos ver más bien esto que les decía, igual, y se acuerdan, ¿no? Que en primer semestre vieron que el potencial de reposo es dependiente justamente del equilibrio que tiene el potasio en la neurona. Ok.
Ya, hasta aquí terminamos ese inciso A de la práctica. ¿Tienen alguna duda? No. Súper. No. Muy bien. Entonces, ahora el inciso B. Vuelve a estimular la neurona y ahora revisa y registra lo que ocurre en el estado de estimulación. El primer punto es, ¿qué cambios ocurren a nivel de canales de iones cuando se estimula? Ay, me faltó un signo de interrogación. Cuando se estimula la neurona. Vamos a estimular, bueno, vamos a primero hacerlo más grandecito. Ti, tiri, tiri, y vamos a estimular la neurona. Ay, no, no, permítanme, perdóname. Ya, ahora sí. Mm, ok. Entonces, vamos a regresarnos para que lo puedan ver nuevamente y lo ponemos en slow motion. Llega nuestro, recuerden, de la región del cono. Ah, miren, tengo mensajes en el chat en función de un gran. Ah, ahora sí, como estoy aquí con el potencial, si pueden, mejor abran su microfonito porque acabo de ver que habían contestado por el chat. Ok, entonces, sí, regresamos desde las regiones del soma, particularmente en la región del cono axónico, donde se genera el potencial de acción. Vemos que si lo pudiéramos pintar, ¿no? Aquí estaría el soma y estaría viajando el potencial de acción, como lo podemos ver aquí. Llega a nuestro segmento transversal de axón. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Aquí le puse pausa para que me digan qué ocurrió. Se abrieron las puertas. Muy bien. ¿Cuáles se abrieron? O Los sea, canales Los de dependientes sodio, de poner ¿dependientes de qué? voltaje. ¿De De Voltaje. voltaje voltaje, de quién? de carga. de sodio. Ok, bueno. Alguien medio estaba contestando De bien, ¿no? potasio, Otros, ¿no? no, de aquí están, vean, los que están abiertos, y esos se quedarán abiertos por siempre, son los de fuga para sodio, los naranjitas y los de potasio. Esos no les importa nada, o sea, son como túneles del Chapo, así abiertos perpetuamente para permitir que hagan lo que quieran, ¿sí? Los dependientes de voltaje son el rojo y el verde. ¿Cuáles están abiertos? Los dependientes de voltaje para sodio. Entonces, Sodio. Ujú. el sodio, acuérdense que yo les estaba diciendo que es como el metro, ¿no? Se abren las puertas y ¿quién estaba en tensión? El sodio. El sodio. El Entonces, ¿qué va a sodio pasar? Van a entrar. va a Van a entrar entrar, pero así, rápidamente. supermasivamente. Y el sodio, en términos de carga, perdón, pues tiene una carga positiva. Y si entra así muchísimo, digo, ¿dije positiva o negativa? Perdón, no me acuerdo qué dije, pero es positivo. Entonces, entra el sodio y lo que va a pasar es que vamos a tener una, pero así, corriente grandísima de sodio entrante. Y esto se va a reflejar en el valor del potencial de membrana, ¿no? Entonces vemos que se abre. Primero, ya dijimos, los dependientes de voltaje de sodio. ¿Y aquí qué pasó? En este punto, ¿quiénes están abiertos? Se abren los de potasio. Potasio. Exacto, pero de los de potasio, ¿de qué? Empieza a salir el potasio. Los que, los que Sí. Los dependen del canales dependientes de Dependientes voltaje. de voltaje, y no me acuerdo, creo que Alan, ¿no? Nos dijo, pues ya que se abrieron pues, los canales dependientes de voltaje perdón, dependientes de voltaje de potasio, pues el potasio sí estaba muy feliz, ¿no? Cuando tenía sus canales de fuga abiertos por mayor permeabilidad de la neurona ante perdón, una mayor cantidad de canales de fuga para potasio, entonces podía el potasio, perdón, estar en equilibrio en este estado de reposo. Bueno, pues cuando el interior se vuelve positivo porque entró masivamente el sodio, porque el sodio, como en el metro, acuérdense, quería entrar, ahora el potasio
Por concentración, al principio, recuerden, se quería salir, y me regreso para que lo vean, ¿no? Al principio decíamos, el potasio se quiere salir porque adentro hay mucho y afuera no. Pero por cargas estaba muy cómodo el potasio aquí adentro. Cuando se abren los canales de potasio, aquí ya se abrieron los canales dependientes de voltaje de potasio, el interior de la neurona, ¿ahora qué valor tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. Positivo. Muy bien. Alguien lo Positivo. dijo bien y otra persona no. Entonces, el interior es positivo. Vean, aquí dice más es positivo. Y afuera es negativo. Entonces, el potasio ya no tiene razones para vivir. Ah, no, no es cierto. Ya no tiene razones para estar aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el potasio por carga se va a querer salir, perdón, por concentración, que es lo que quería hacer desde el principio, se va a querer salir. Pero además ahora, por carga, pues ya, ¿para qué se queda aquí? Si cargas igual se repele, entonces quiere salir. Y lo que vamos a tener es que, así como hubo una entrada masiva de sodio, porque en reposo quien estaba en tensión era el sodio. Ahora que estamos en este valor, vean en nuestro gráfico, ¿pueden ver mi cursor aquí que estoy señalando yo? Porque yo muevo y muevo el cursor y quién sabe. Sí, sí Sí se se ve. ve. Buenísimo. Sí, sí, sube. Perfecto. Entonces, aquí que estoy en el valor más alto de mi potencial de acción, eh, cuando vuelvo yo positivo, como señalaron ustedes, el interior de mi neurona, ¿quién está en tensión ahora? El potasio. Exacto, el potasio. Entonces el potasio va a decir sale, bye, ¿no? Y entonces empieza a salir. Y conforme vamos avanzando, le va a poner play, ocurre algo, ¿no? Y allí ocurre algo que vamos a analizar en un momento, pero mientras eso ocurre, pues vemos que el potasio se sigue saliendo y vemos que la neurona se hace de por sí más negativa de lo que entrada era, ¿sí? Vemos que aquí llega a los -75 en lugar de estar por ahí de los -60, sí, -60, y eventualmente, ¿qué ocurre? Los canales dependientes de voltaje se cierran y la neurona regresa a este estado inicial que estábamos analizando. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Ahora, ya respondimos en nuestro simulador, o sea, en nuestro simulador quiero que se den cuenta que lo que estamos haciendo es de manera muy caricaturizada, muy simplista y además muy limitadamente, pues manipular, bueno, no manipular, pero evidenciar y sí manipular no para generar cambios, pero sí manipular para ver lo que queremos ver en ese sentido. Eh, lo que vieron en primer semestre respecto a los potenciales de membrana, ¿sí? Ahora, estas cosas son cosas que ustedes ya saben, pero que de todos modos podríamos contestar solamente con el simulador, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si tienen dudas, pues revisen el Carlson o lo podemos discutir, pero en otro momento. Aquí es como ya sobre el conocimiento que construyeron en bases biológicas de la conducta. Ahora, pregunta número 2 de este inciso B. ¿Por qué entran masivamente? Y reitero, ya lo contestamos ahorita, con el simulador. ¿Por qué entran masivamente los iones de sodio a la neurona cuando ocurre el potencial de acción? ¿Qué relación tiene esto con las cargas? Bueno, primero esto. ¿Por qué entran masivamente aquí? Aquí. Ahí viene el potencial de acción. Se abren los canales dependientes de voltaje de sodio, como ustedes bien señalaron, y entra masivamente el sodio. ¿Por qué? Porque se encontraban en tensión Ujú. y por las fuerzas de sus cargas y de concentración. Exacto, se encontraba en tensión por las fuerzas de carga y concentración. Muy bien, José. Ya no estoy de mal. Entre el café y que sí están participando muy bien. Ok. em, ¿Qué relación tiene esto? O sea, ¿qué pasa con esta entrada masiva de sodio? En el respecto, reitero, a las cargas al interior y al exterior, ¿no? Regresémonos tantito, aquí estamos en reposo. Estas son las cargas en reposo al interior y en reposo al exterior.
Cuando entra masivamente el sodio, ahí viene el potencial de acción. ¿Qué pasa con las cargas? Empezó a entrar masivamente el sodio. ¿Qué pasó? Se Hay invierten una- las cargas. Ajá. Muy bien, se invierten las cargas. Perfecto, se invierten las cargas. Entonces ahora adentro es positivo y afuera es negativo. Súper. Ah, pregunta 3. Ambos iones mostrados en el simulador, sodio, potasio, son positivos. Si son positivos los dos y se están moviendo, como ya vimos en reposo y ahorita en el estado de simulación por el potencial de acción, ¿cómo podemos explicar, ¿no? Si lo que se está moviendo al final de cuentas es positivo, ¿cómo podemos explicar que haya cambios de carga al interior y al exterior de la neurona? Es decir, si lo que se mueve hacia adentro y hacia afuera es positivo, sí, están de acuerdo que es positivo, ¿no? Aquí dice, sodio es positivo, potasio es positivo. Y lo que se está moviendo hacia adentro y hacia afuera es positivo. ¿Por qué rayos, cuando llega aquí mi potencial de acción, yo puedo registrar cambios en el potencial de membrana, ¿no? Que podemos ver, lo voy a regresar, podemos ver aquí en estas caricaturas de positivo y negativo, esta inversión que ustedes estaban señalando. ¿A partir de qué? ¿Por qué podemos ver esto si lo que se mueve? ¿Por qué cambian las cosas y lo que se mueve al final de cuentas son cosas positivas? Bueno, podría ser, por ejemplo, bueno, la explicación que yo veo es cuando antes del potencial de acción, pues está en reposo y hay una cantidad de potasio dentro y una cantidad de sodio. Y entonces cuando se hace lo del potencial de acción, se modifican las cargas, pero también hay un decremento de potasio dentro de la neurona y hay ¿cómo se llama? Hay más sodio dentro de la neurona y afuera se invierte. Hay menos potasio y hay más sodio. Vamos por partes, ¿no? O sea, más o menos está como ahí la idea, pero vamos al principio. Aquí, cuando apenas ahí viene el potencial de acción. Eh, si aquí hay una gran cantidad de, en términos de concentración, de potasio con respecto de acá, pero, bueno, no voy a preguntar eso. Y lo que va a entrar después es mucho sodio. ¿Por qué? Porque el interior, y eso no se ve en el simulador, pero esto es, digamos, conocimiento general de neurociencias, biología celular. ¿Por qué el interior es negativo? Porque tiene otras cargas negativas, no vienen ahí, pero hay otras cargas negativas. Exacto, muy bien. Tenemos otras cosas que tienen carga. Por una parte, iones, sí es cierto, pero en realidad, quien va a estar primando la carga negativa, vamos a decir, no, es que no es intrínseca, pero es que luego les digo, no lo tomen así, pero yo entiendo que pues, luego sí se quedan con lo que les digo, pero por default, tía, por default tiene el interior de la célula es a partir de ácidos nucleicos y proteínas, más cosas, ¿no? Pero todo eso tiene carga negativa. Y esas son cosas que pueden salir de la neurona. No, no pueden No, salir. O sea, no, si no se sale el pueden. ácido nucleico del núcleo, es como, sí tienes un problema genético. Muérete, muérete, neurona, porque eso es célula en general, eso es muy peligroso. Y si tenemos posibilidad que se nos salgan los contenidos de la célula al exterior de la célula, pues es que tenemos quizá un proceso de lisis y la lisis por sí misma es un tipo de muerte celular. Entonces, no se pueden salir, perdón, las proteínas y los ácidos nucleicos de la célula. Entonces, si eso tiene carga negativa intrínseca, ya lo dije, bueno, sí, ya, intrínseca, sí, tiene intrínseca, y no pueden salir, pues, digamos, por default, el interior de la neurona va a ser negativo. Em, Independientemente
ya, perdón, independientemente de que yo aquí tenga una concentración muy alta de potasio, ¿sí? Ahora, eso es, digamos, bueno, sí quedó claro esto. Es la primera parte, aquí. Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, este es, digamos, el estado de reposo de la neurona, lo que podemos medir en su membrana, pero, pero, cuando se abren, y ya, cuando se abren los canales dependientes de voltaje para sodio, vamos a tener una entrada masiva de una corriente positiva o negativa. Positiva. Positiva, muy bien, positiva por el sodio. Entonces, pues sí, podrás haber estado muy negativo interior de la célula, pero ahorita te va a llegar, o sea, tenías de entrada una concentración grande de un ion positivo, que era el potasio, y además, ahorita te va a llegar, o sea, todo lo que, como bien mencionaban hace rato, por tensión, dada la diferencia de permeabilidad y las fuerzas, química, eléctrica, o sea, de concentración y de cargas que tenía el sodio, pues va a entrar, pero así masivamente porque le abriste las puertas. Entonces se va a incrementar la positividad, perdón, del interior de la neurona, ¿sí? Entonces, es lo que observamos aquí. Ti, tiri, tiri, tiri. Y eso lo que va a hacer, me voy a regresar tantito aquí. A ver, espérame. ¿En qué pregunta estábamos? ¿Me recuerdan? A 3B. 3. Tres. Perfecto. Es que yo dije, ya estamos en la. ¿Cómo podemos explicar cada cambio? Ya. Ok, entonces, entra masivamente una corriente positiva dada por el sodio que incrementa la positividad de ¿cómo se llama? El interior de la, déjenme tomo café, de la neurona. Eso hace que se abran nuestros canales dependientes de voltaje de potasio. Y si bien, sí es cierto, el que entre masivamente algo positivo hace que el interior sea positivo. Si de repente yo le abro la puerta a algo que de entrada estaba ahí haciendo relativamente positiva a la neurona, pues cuando se empieza a salir, lo que voy a generar es que el interior se haga más negativo, que es lo que estamos observando aquí, y pues ya, ¿no? Entonces, regreso. Ambos iones mostrados en el simulador son positivos. ¿Cómo podemos explicar que haya cambios de carga al interior y exterior de la neurona? Uno, como mencionaba, creo que fue Octavio, ay, perdóname, sí, creo que sí, ¿no? Que nos mencionaba, hay cosas adentro que de entrada son negativas, que son, sí es cierto, otros iones, pero lo que es, digamos, el valor que se presenta en algunos libros como A menos, que le da el valor negativo al interior de la neurona son las proteínas y los ácidos nucleicos que no pueden salir. Hay cosas que de entrada le van a dar ese valor a la célula con respecto al exterior. Cuando le damos la llave de voltaje a mis canales dependientes de voltaje para que se abran, particularmente a los dependientes de voltaje para sodio, pues, se van a abrir y como bien mencionaban, como estaba en tensión por su carga y su concentración el sodio, pues va a entrar masivamente y eso lo que va a hacer es que va a volver el interior de la célula más positivo, porque está entrando todo lo positivo de la vida, ¿no? Sin embargo, ese cambio de que se haga muy positivo, bueno, no paradójicamente, quitémosle el paradójico, el adjetivo, lo que va a hacer, o sea, quitémosle el adjetivo, lo que va a hacer es que abre o le da la llave ahora de voltaje a los otros que estaban cerrados, los dependientes de voltaje, para potasio. Y entonces, aquí en este punto más alto que ya me habían dicho, quien estaba en tensión era el potasio, porque ahora por concentración se quería salir y por carga también se quería salir, pues ¿qué va a pasar? Se va a empezar a salir, ¿no? Y entonces lo que voy a tener es otro fenómeno que no hemos platicado, pues ya no está entrando el sodio, si se dan cuenta aquí, miren, me regreso tantito, a ver, aquí. No voy a decir todavía qué pasa, pero dense cuenta y vean si está entrando el sodio, ¿no? Ya no está entrando el sodio, pero se sigue saliendo el potasio. Es como,
pues ya me voy y me voy, ya me voy para siempre. Entonces se va a ir lo que está, ya no va a tener este influjo de cosas que lo hacían positivos y encima lo que lo hacía positivo más o menos se va a empezar a salir. Entonces se queda sin cosas positivas en la vida y por eso se vuelve más negativo, ¿sí? El interior de la célula. Ti, tiri, tiri, y eventualmente se cierran las cosas y todo regresa a la normalidad. Y ahorita regresamos a discutir eso. Pero sí quedó claro, reitero la pregunta de cómo podemos explicar que haya cambios de carga al interior y exterior de la neurona. ¿Preguntas? Sí. Ah, buenísimo, muchas gracias. Ok, entonces vamos a la pregunta número 4. ¿A qué se debe? A ver, recuerden, no tengo, iba a decir, no tengo cerebro, pero no es que no tengo un cerebrito de espuma aquí cercano a mí y ahorita no lo tengo, pero pensemos en una cuestión eh, de polos, ¿no? O sea, los polos son justamente estos extremos que establecen diferencia entre sí, ¿no? Cuando ustedes disminuyen la distancia entre estos puntos, disminuyen la polarización. Cuando lo hacen grande, entonces están hiperpolarizando, ¿sí? Despolarización, hiperpolarización. Entonces, aquí, cuando estamos en esto que se llama fase ascendente, ¿qué estamos haciendo? ¿Despolarizando o hiperpolarizando? De hecho, dense cuenta, cuando yo les decía, no, miren aquí, es como ya no hay simbolitos de positivo o negativo adentro, fuera de mi neurona. ¿Qué significa eso? De... Exacto, Polarización. sí, Ángel, muy bien, titiri, tiri, muy bien, Ángel. Tenemos depolarización, muy bien, correcto, correcto. Pero aquí, y aquí no se ve con los simbolitos, pero ya, no le pidan de más a este simulador que además es gratuito. Aquí la diferencia se hizo más grande. Entonces, ¿cómo denominamos o cómo podemos denominar a eso? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Polarización. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, fase ascendente es de polarización, fase descendente es em, aquí en este punto específico donde estamos ubicados en esta línea azul es hiperpolarización. Cuando vamos regresando a los valores de polaridad, digamos, de basales, de reposo de la neurona, le llamamos repolarización, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe la hiperpolarización de la neurona? Esto, aquí. ¿A qué se debe? Le voy a poner play desde cuando entramos a la fase descendente y en la fase descendente nos hiperpolarizamos, ¿sí? Aquí en el milisegundo, perdón, 4. ¿A qué se debe este estado de hiperpolarización? ¿A qué se debe? Porque la carga de la neurona Ujú. se vuelve más negativa que en su estado de reposo, Muy bien. Ajá. ¿Y por qué? O sea, esa es la definición de por, hiperpolarización y está muy bien. eh, ¿Por qué? Diga, diga, diga. Sí, José. Perdón. porque sigue abiertos los canales de potasio, entonces sigue saliendo el potasio. Y los canales de sodio se vuelven refractarios. Muy bien. Él ya nos spoileó la práctica y estuvo súper bien. Muchas gracias, José. O sea, esa sería como la respuesta correcta, digo, completa, perdón. Pero efectivamente, o sea, de entrada ya no puede entrar más sodio, ya nos dijo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de refractoriedad, de los dependientes de voltaje de sodio. Y los de potasio siguen abiertos y el potasio, como ya no tenía razones para estar adentro de la célula, pues dijo, me voy, me voy y me voy y se fue, ¿no? Entonces se volvió más negativa de lo que de entrada era el interior de la neurona. Muy bien. ¿Y quiénes participan en la repolarización? Es decir, en que regresemos a este valor de aproximadamente -60 milivoltios. ¿Quiénes participan en la repolarización? Los canales de fuga. Muy bien, Pau, sí. Ay, no, ya de verdad estoy muy contenta otra vez. Ay, no, sí, ven, me pone de buenas que sean eh, eh, buen estudiantado y me pone de malas que
que sean malandrines, malandrinas. Ok, bueno, muy bien, yay. Efectivamente, ¿quiénes participan en la repolarización? Los de fuga. Muy bien. Sin embargo, y esa sí es pregunta de lo que ustedes saben de primer semestre, aquí solo estamos viendo dos tipos de proteínas. Los canales dependientes, dependientes de voltaje, por eso hay potasio, y los canales de fuga. ¿Qué otra proteína ustedes conocen y que no está presente aquí? La bomba sodio-potasio. Muy bien, la bomba sodio-potasio, efectivamente. ¿Y qué es lo que hace la bomba sodio-potasio? Según me acuerdo, mete 3 iones de potasio y saca 2 de sodio. Muy O bien. al revés. Sí, Bueno, exactamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, porque luego, o sea, yo sí, sí es importante la bomba sodio-potasio, pero en realidad, quien, digamos, hace el grueso del trabajo de mantener a la neurona en su estado de equilibrio para el potasio y de tensión para el sodio en reposo, son los canales de fuga. La bomba sodio-potasio sí ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de esta repolarización, a que regresen los valores más rápidamente, adecuadamente, en este caso, -60 de la membrana de la neurona. Pero sí, ¿no? Para no dejar fuera a esta proteína, efectivamente, ¿no? Aquí, particularmente en este momento de repolarización, quien estaría faltando es la bomba de potasio, que como nos decía su compañero, pues mete más potasio de el que, pues, por sí solitos pueden meter los canales de fuga, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. A ver, observen los iones de sodio y potasio pasar a través de la membrana durante la estimulación. Eh, para esto pueden seleccionar la opción Slow Motion y ampliar el zoom, como lo hemos estado haciendo. A ver, vamos, ya respondimos todo esto, entonces no lo voy a hacer, pero díganme, ¿qué canales se abren primero durante la fase ascendente o para que ocurra la fase ascendente del potencial de acción? ¿Los de sodio? Los Los dependientes de canales voltaje. dependientes de Ajá. voltaje de sodio. Perfecto, Fernando. Los canales dependientes de voltaje. Acuérdense, siempre pónganle nombre y apellido. Los canales dependientes de voltaje de sodio, muy bien. Entonces podríamos decir que la fase ascendente del potencial de acción, que acuérdense, el potencial de acción es un fenómeno todo nada, es dependiente de ¿qué ion? ¿Qué ¿Sodio? ion? De sodio, muy bien, Ángel, efectivamente, de sodio. Entonces, vamos a ponerle play y respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué canales se abren en segundo lugar durante el pico y la fase descendente del potencial de acción? El de potasio. Muy bien, entonces podríamos decir que la fase Perdón, potasio. descendente del potencial de acción depende de qué ion. De potasio. De potasio, muy bien. Díganlo con seguridad, sí saben, muy bien. No es que estoy Este, echando la biblioteca. Muy bien, muy bien. ¿Hacia dónde se mueve el potasio? Creo que esta pregunta está mal planteada. Estaba muy contenta con mi práctica, aunque tenga faltas de ortografía, pero ¿hacia dónde se mueve el potasio? Creo que es una pregunta muy ambigua. ¿En qué parte? ¿No? O sea, en reposo, pues se mueve hacia adentro y hacia afuera, está en equilibrio, como ya habíamos dicho. ¿Hacia dónde se mueve el potasio? Yo le añadiría en esta fase descendente, ¿no? Ahí en el punto número 4 de esta pregunta 6, inciso B. ¿Hacia dónde se mueve el potasio en esta o a partir de esta fase descendente? Hacia afuera. Muy bien, ya lo habían dicho, así que está bien. Em, Aquí básicamente la pregunta que sigue es ¿qué ocurre en el potencial de membrana mientras se abren los canales y fluyen los iones?
realiza un esquema y busca incluir la mayor cantidad de elementos. Básicamente lo que les estoy pidiendo es que esto que está aquí en línea roja, desde aquí, desde que llega nuestro potencial de acción, lo vuelvo a poner. Ti, tiri, tiri, tiri. Lo escriban, lo dibujen, si quieren a mano, en este esquema. Ay, y me muevo acá para ustedes. Ustedes nada más ven el simulador, ¿verdad? No ven la práctica. No importa, igual la tienen, pero era duda. No la ven, ¿verdad? No, ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo? Si se dan cuenta, es una gráfica, una gráfica igual de dos variables. El tiempo en milisegundos y el potencial de membrana en milivoltios. Entonces, básicamente lo que les pido es que ustedes reproduzcan este trazo rojo y sobre este trazo rojo me pongan aquí qué es lo que pasó aquí. A ver, háganlo conmigo. Aquí, ¿qué pondrían ustedes? Estado de reposo. Eh, ¿Qué pondrían aquí en estado de reposo? O sea, como, Sí, ven su reporte, bueno, el archivo que les compartí, les pido que realicen un esquema y está exactamente la misma relación de milisegundos que vemos aquí en este cuadrado blanco, milisegundos contra potencial de membrana en milivoltios, ¿sí? Es una gráfica así, ¿sí? ¿Sí la ven? O sea, no en mi pantalla, pero ustedes tienen el archivo. Sí, Muchas gracias, Lidia. Entonces, en ese cuadrito, ¿no? Por eso les decía, ustedes a mano lo pueden dibujar si quieren. Lo que tienen que hacer es que poner exactamente este mismo trazo rojo porque es lo que estamos viendo, cómo se hace un potencial de acción. Entonces, aquí, que es alrededor de los menos 60 milivoltios, ¿qué pondrían? Porque les pongo, busca incluir la mayor cantidad de elementos. ¿Qué elementos podríamos incluir aquí en esta parte? A ver, me regreso. Aquí en esta parte de la gráfica. Pues serían lo de canales de fuga. dependientes de voltajes cerrados, Ujú, canales de fuga abiertos ujú, y las cargas exterior y interior. ujú, sí, ¿no? Podrían poner lo que platicamos de la mayor permeabilidad al potasio por la mayor cantidad de canales de fuga para potasio, el estado de equilibrio de el potasio, em, quizá la tensión, ¿no? Que decíamos por carga y concentración que tiene el sodio, que tiene en este principio, en este momento menor permeabilidad la neurona para el sodio y ya, ¿no? Después, ¿qué pasa? Seguimos en este mismo estado aquí, veamos, y de repente aquí, ¿no? Aquí, ¿qué pondrían en esta parte, en su gráfica que están coloreando, dibujando? ¿Qué pondrían? Es el umbral, ¿no? De Ah, carga. sí, muy bien, José. Pueden poner umbral y aquí, ¿qué pondrían? ¿Qué pondrían en este elemento? Que se abren los canales dependientes de voltaje de sodio. Perfecto, ¿no? Entonces, primero le ponen nombre, ¿no? Que quedamos que era la fase ascendente, todo esto es el potencial de acción, fase ascendente, y la fase ascendente está determinada por, como bien nos mencionaba Pau, la apertura de los canales dependientes de voltaje para sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abren los canales dependientes de voltaje de sodio y Se repolariza, se depolariza, acuérdense. Exacto, depolariza. exacto. Se depolariza, se hace positivo, se empieza a hacer, desaparece que esta diferencia. Entonces, aquí, de hecho, vean, ¿no? Estamos en cero y aquí los simbolitos son pues, puntitos entre adentro y afuera. Entonces, aquí no hay diferencia, se depolariza la neurona
y eventualmente esta corriente esta entrada, perdón, masiva de sodio lo que hace es hacer más positivo el interior con respecto del exterior. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pondrían en su gráfica que dibujaron? En este punto, ¿qué pondrían? Que es la parte descendente y que se empieza a hiperpolarizar. Antes de eso, ¿no? Exactamente. Nombran a esto muy bien, su fase descendente. Esto es la parte de la hiperpolarización. Pero, ¿qué pasó? Regresen a su simulador. Usen el simulador. Para eso está aquí ayudándonos, ¿no? O sea, sí tiene razón. Lo está diciendo bien. Pero al final lo que les estoy pidiendo es que integren esta imagen de nuestro simulador con lo que está pasando en términos eléctricos. Se abren los canales dependientes de voltaje de potasio. Exacto, se abren los canales dependientes de voltaje de potasio y el potasio, por carga, por concentración, se va a salir. Y entonces se va a salir y ahora sí, lo que nos decía hace ratito, pues se hiperpolariza la neurona, pero antes, ay, creo que era José o Ángel que nos había spoileado la práctica, pero está muy bien, ¿eh? Aquí, aquí, ¿qué pasó? Veamos los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven refractarios. Exacto, se vuelven refractarios, ¿no? Que ahorita quién sabe qué significa eso. Sí sabemos, pero vamos a hacer como que no sabemos. Y entonces aquí, por aquí se abrieron, perdón, los canales dependientes de voltaje de potasio, se empieza a salir el potasio. Aquí se vuelven refractarios los canales dependientes de voltaje de sodio. Entonces ya no puede entrar sodio y se sigue saliendo el potasio. Llegamos a esta hiperpolarización, es decir, se hace más negativa la neurona y eventualmente aquí, ¿no? Ay, no le puse pausa, perdón. Se cierran, aquí pondrían, ¿no? Repolarización, se cierran los canales dependientes de voltaje para sodio, potasio, y quienes permiten la recuperación del valor de potencial de membrana de reposo. Los Canales de fuga. Sí, díganlo con confianza. Los Canales. canales, ajá, adelante, adelante. canales de fuga. Ujú. Muy bien, los canales de fuga. Principalmente, sí es cierto, si mencionamos que nos falta ahí la bomba sodio-potasio, pero en términos gruesos, quienes permiten la repolarización de la neurona es justamente los canales de fuga para sodio y potasio, ¿no? Entonces regresa nuestra neurona a un estado de valores de reposo de alrededor de los menos 60 milivolts y podemos volver a empezar todo lo que estábamos platicando previamente, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en esa pregunta. A ver, 7 al finalizar, y ahora sí vamos a recuperar lo que nos estaban mencionando hace rato. Perdón, al finalizar la estimulación, déjenme, ay, perdón. Mm, ah, ah. Vamos a hacer, lo reinicié porque quiero que veamos algo. Este botoncito, aunque pues es un botón así caricaturesco, en realidad lo que también nos está permitiendo ver es la posibilidad de la neurona, o bueno, nuestro pedacito de axón, de volver a generar un potencial de acción, ¿sí? Entonces quiero que veamos que aquí, en este momento, pues se puede, pero si yo aquí le pico durante el potencial de acción, vean, ¿no? Además de que se ve gris, no se puede, no se puede, no se puede. Y pueden picarle lo que quieran, pero igual no se va a poder. Y todavía cuando ya terminó el potencial de acción, hay un momento, dense cuenta, en que no está, en que no es posible volver a generar un potencial de acción. Entonces me regreso aquí. Todo esto, desde aquí hasta acá, no se puede generar un potencial de acción. O sea, aquí sí ya. Pero todo esto no es un intervalo, digamos, un momento, más que un intervalo, es un momento en el cual la neurona, nuestra neurona, no puede generar nuevamente un potencial de acción. Ahora sí, José, díganos, ¿cómo se denomina este periodo de la neurona? ¿Repolarización? No, pues lo estaba No, diciendo muy espera. bien. El periodo refractario.
Se llama periodo Ah, periodo refractario. refractario. Sí. ¿Y a qué se debe? Ya díganos, ahora sí, José. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, José? Ah, ya no nos dice nada, José. Pero ya nos había Ya dicho, no. José, a que se Ay, volvieran refractarios, ¿no? Los canales sí, dependientes. Entonces, están, están cerrados. Si algo está cerrado, se puede abrir, ¿no? Claro. O sea, para que yo pueda abrir los canales dependientes de voltaje de sodio y dejar entrar masivamente el sodio, pues necesito que estén cerrados. Pero aquí están cerrados los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Están cerrados? no. No, no están cerrados, pero tampoco están abiertos, ¿no? Es correcto, tampoco están abiertos, entonces ni están cerrados ni están abiertos. Están inhabilitados por, recuerden, lo vieron en primer semestre este mecanismo de bola y cadena, pero aquí lo podemos ver, vean, vamos a regresarnos tantito y veámoslo en slow motion. Vean cómo aquí sí están abiertos, bueno, primero, aquí están cerrados. Aquí están abiertos y veamos qué pasa con este mecanismo de bola y cadena. Ahí, se activó. ¿Sí? Entonces, durante todo este tiempo que pase a continuación, lo que vamos a ver es que, si bien es cierto, como decían hace rato, que se sigue saliendo el potasio porque están abiertos los canales dependientes de voltaje de potasio, los que permitirían que vuelva a ocurrir un potencial de acción, porque ya lo vieron, ¿quiénes son los que, quién es quien determina que tenga yo esta fase ascendente del potencial de acción? ¿Qué Los ion? canales de sodio El de... sodio, ajá, bueno, los canales de voltaje de sodio, pero particularmente es el sodio. La entrada Ujú. masiva de sodio lo que hace que yo tenga el potencial de acción. Entonces aquí, aunque yo quisiera, sí tengo valores negativos de la membrana, de la célula, para poder generar, digamos, un potencial de acción. Pero quien me dejaría entrar al ion responsable, el sodio, no está habilitado. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no puedo, dense cuenta, aquí sigue inhabilitado los canales dependientes de voltaje de sodio, no puedo generar nuevamente un potencial de acción. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Cómo se denomina este periodo? Ya nos dijo José, refractario. ¿Y a qué se debe este periodo refractario? A que se activó el mecanismo de bola y cadena de los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Sí? ¿Cuándo podemos volver a estimular nuevamente a la neurona? O sea, ¿cuándo podemos volver a generar nuestro potencial de acción? Cuando termine el periodo refractario del canal de sodio, cuando la bolita esta se abre. Ay, no me acuerdo cómo dijo. Sí, ¿no? Tenemos que cubrir varios requisitos, pero básicamente es eso. Uno, que yo ya haya regresado a mis valores, digamos, de negatividad iniciales, ahora sí me repolarice. Y la otra es efectivamente que quienes determinan la fase ascendente, los iones de sodio, puedan otra vez entrar. ¿Y por dónde van a entrar? Por los canales dependientes de voltaje de sodio. Entonces, que los canales dependientes de voltaje de sodio ya estén cerrados, no inactivos, ¿no? O no refractarios, como nos decía José hace un momento, sino que estén cerrados. Aquí están cerrados y si nos damos cuenta, este mecanismo de bola y cadena ya, bueno, es que no sé, son muy jóvenes, sí, pero sí, sí, acuérdense de Janis Joplin. Eh, bueno, no importa. Entonces, cuando ya se libera este mecanismo de bola y cadena, entonces ya están cerrados los canales y además se pueden volver a activar cuando llegue mi potencial de acción. Entonces, podrían enunciar todas esas. Uno, que esté repolarizada la célula. Dos, que los canales dependientes de voltaje se encuentren ya cerrados, sin esta habilitación del mecanismo de bola y cadena. Y pues por supuesto, pues que llegue el potencial de acción nuevamente, ¿no? Entonces, ya, muy bien. ¿Tienen alguna duda de esta pregunta 7 de la B? No. Perfecto. No, Ahora, ¿por qué no podemos ver la conducta saltatoria en este simulador?
¿Se acuerdan qué es la conducta saltatoria? Ay, no me da. Bueno, no, ya me Es puse. Ah, sí, lo adelante, de, Miguel. Es en el, Adelante, quien, las dos personas que estaban ahí diciendo. lo de la mielina, tiene que ver con la parte de la mielina. A ver, la otra persona que estaba ahí hablando. Sí, tiene que ver, pero no me da así lo de la célula. Ujú, a ver. es la parte, la parte del potencial de acción es en los axones mielinizados. Ujú, Este axón, esa parte del axón está mielinizado porque no tendría mielina. contacto de Ajá. cargas con el exterior. Ok, entonces, bueno, voy a recuperar un poco lo que están diciendo. Entonces tenemos a nuestro axón, ¿no? Voy a poner nuestro axón y como bien señalan, no voy a tener segmentos de mielina que lo que van a hacer es que no me permiten intercambio iónico entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, básicamente es como si estos estuvieran ahí tapados. Eh, Hay segmentos que no están mielinizados. Esos, ¿cómo se llaman? Nódulos de Rambier. Muy bien. Nodos de Rambier. Ay, sí, muy bien, gracias, Alan Jay. Nódulos de Rambier, nódulos de Rambier. Entonces, esos no están mielinizados y entonces ahí sí puede ocurrir intercambio iónico. Esto que vemos aquí, este pedacito, este segmento transversal de axón, ¿a qué correspondería? ¿A un segmento mielinizado o a un nódulo de Rambier? A un nódulo de Rambier, porque no hay mielinas. ¿Puede intercambiarse iones? Sí. Entonces significa que no hay nada que lo esté tapando. No hay mielina que esté tapando el intercambio iónico entre estos interior y exterior. Eso es un pedacito del nódulo de Rambier. Pero la conducción saltatoria y me choca porque luego piensan que salta así de wi, así no sé. Pero no, en realidad lo que ocurre es que viaja ¿cómo se llama? El potencial de acción en el segmento mielinizado. En el nódulo de Rambier se regenera, es decir, ocurre lo que estamos viendo aquí en el simulador, vuelve a viajar por el segmento mielinizado. Aquí en el nódulo de Rambier se vuelve a regenerar y así sucesivamente hasta que llega a los botones terminales. Entonces, ¿por qué? Eso es conducción saltatoria. Potencial de acción, viaja, regeneración, viaja, regeneración. Eso es conducción saltatoria, ¿sí? ¿Sí o no? Eh, ¿Lo puede volver a repetir? A ver aquí. Esto está mielinizado, entonces por aquí no hay intercambio iónico. Aquí es el nódulo de Rambier, que es lo que estamos viendo aquí. Sí hay intercambio iónico. Es que Se como que regenera el cerramos potencial de acción. Entonces viaja por el segmento mielinizado sin posibilidad de intercambio iónico. Y aquí en el siguiente pedacito no mielinizado, que es el nódulo de Rambier, se vuelve a regenerar. Se regenera, Perdón, vuelve a viajar por el mielinizado y así hasta que llegue al final. ¿Sí? Eso es conducción saltatoria. ¿Sí? Sí, Ok. Eh, ¿Por qué no podemos ver esa conducción saltatoria aquí en este simulador? A bueno, es ver. que la explicación que dio no, bueno, no señalaba nada, nada más señalaba te voy a decir otra cosa. Esto sí lo pueden ver, ¿no? Sí. Así es. Esto es el tipo de imagen que me choca. No, no es que salte, aunque sí se llama saltatoria, pero en realidad es esto. Esto que ven aquí, viene el potencial de acción, ¿sí? Viajando por estos segmentos mielinizados, tapados. Aquí, en los nódulos de Rambier, hay intercambio iónico. Lo que vimos en el simulador, esto que está aquí, esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Después volvemos a tener estos pedazos tapados por las vainas de mielina y no hay intercambio iónico. Y aquí, en el siguiente nódulo de Rambier, sí. Y así es como va ocurriendo, vemos aquí otra imagen, así es como va ocurriendo el potencial de acción. Sí, ya ahora sí quedó claro, aunque lo Sí, debieron haber visto en primer sí, semestre, ¿sí? Ok, Sí. sí. ahora, ¿por qué no Sí. podemos ver conducción saltatoria aquí? Porque este axón no tiene mielina.
Más que porque no tiene melina, porque es un pedazo transversal de nódulo de Rambier. Para que ocurra la conducta saltatoria, necesito poder ver estos pedazos o la transición de los segmentos mielinizados a los segmentos no mielinizados, o de la vaina de mielina a los nódulos de Rambier, a las vainas de mielina al nódulo de Rambier y así. Eso es algo que no puedo ver aquí porque es un segmento nada más de axón. Es un segmento nada más de axón. ¿Sí? Esa es la respuesta. Sí. ¿Dudas? No. Ok, bueno. em, Vamos solamente a la lidocaína. La lidocaína, su efecto, a ver, tanto la lidocaína como la tetradotoxina son inhibidores de los canales dependientes de voltaje de sodio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes ya saben todo del potencial de acción. ¿Qué significa que sean inhibidores de los canales dependientes de voltaje de sodio? En términos funcionales, de esto que ya vieron, de lo que dibujaron en su pregunta número 6 del inciso B, ¿qué significa o qué implicaciones, qué efectos va a tener el que yo inhiba los canales dependientes de voltaje de sodio? Que no se abran. Sí, que no se abran. ¿Y eso qué haría en términos del potencial de acción? Que no haya un movimiento de cargas. A ver, desglóselo más, Bueno, José. va, Y no se abren los no canales se dependientes de activan voltaje de sodio. Ajá, sí, 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 dígalo, dígalo, dígalo. no se activan los canales dependientes de voltaje de sodio, no se efectúa el potencial de acción porque no se hace la despolarización. Exacto, muy bien. Solo que en lugar de se activan, voy a abrir, acuérdense, son puertas. Entonces no se abren, ¿no? O están, bueno, no es este curso de farma, pero básicamente lo que me importa es lo que dijo José. No voy a permitir que entre o que tenga yo esta corriente, esta entrada masiva de sodio. Y como no puede entrar masivamente el sodio, y ustedes ya habían pintado en su gráfica, que para que haya o se dé esta fase ascendente, que se dé, como nos decía José, la depolarización, que se vuelva positiva la neurona, pues entonces no va a pasar y entonces significa que no voy a tener potencial de acción. ¿Qué significa para señales de dolor, por ejemplo, en el caso de la lidocaína? Que no te duela. Inhibe Pues el que no te dolor. duele, exacto, pero no te duele porque no esté ocurriendo un daño en el sistema, sino porque no puede propagarse la señal de dolor a través de donde sea que esté inhibido la posibilidad de respuesta de las células, porque no pueden generar potencial de acción. ¿Sí me explico? Oh, Sí. Ahora, ¿qué efectos tiene en términos de respiración si sus células de su tallo está enviando las señales para que puedan respirar o sus células están tratando motoras están tratando de activar los músculos cardíacos para que pues lata su corazón? Si no puede haber potencial de acción, que es lo que ocurre con la tetrodotoxina, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí no se envían las señales para que él Exacto, no se envían las señales siga respirando o lata tu o corazón. se maneja el corazón Y entonces, ¿qué y te pasa? da una asfixia. Se Y te mueres, detiene. te Y si no te mueres. mueres, y si no te mueres por asfixia, te mueres por este paro cardíaco. Exacto, ¿no? O sea, el punto es que te mueres. El punto es que si inhibimos el potencial de acción, dependiendo de qué esté pasando, o qué tanto estemos inhibiendo y por cuánto tiempo, va a ser un efecto diferencial, ¿no? Pero si nos regresamos a la base de lo que ustedes vieron, a la base de biología de la conducta, de que el potencial de acción es digamos, es el lenguaje de nuestras neuronas para pues, poder comunicarse entre ellas y comunicarse con otras células como las musculares que ahorita estábamos platicando, pues no va a haber posibilidad ni de comunicarse entre ellas, ni de comunicarse con otros músculos, y o bien inhibimos
circuitos relacionados con el olor o inhibimos comunicaciones de las cuales depende nuestra vida, ¿sí? Entonces, déjenme veo las preguntas. La lidocaína es un anestésico local, cuyo mecanismo de acción es inhibir el flujo de sodio. Ya ustedes saben por qué está inhibiendo el potencial de acción. Eh, la tetrodotoxina también, bueno, aquí la verdad es que ustedes tenían que buscar cuál es el efecto que tiene. También inhibe la, 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 este, la, los canales dependientes de voltaje de sodio, y ya medio platicamos sobre la razón de muerte. Ahora, la lidocaína, o sea, ¿por qué la lidocaína es analgésico local y la tetrodotoxina es así muerte? Si los dos tienen el mismo mecanismo de acción, o a grandes rasgos es diferente en algunas cosas, pero a grandes rasgos los dos están inhibiendo los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Por qué uno te mata y el otro te quita el dolor? Reflexionemos al Por, respecto. Ajá, sí, adelante, José. por lo que investigué, es por el tiempo de metabolización o el tiempo en el que surten efecto. La lidocaína surte un corto periodo de efecto y la tetrodotoxina se queda en tu cuerpo por más tiempo y básicamente como tú la ingeriste para que cause muerte, va por tu sistema sanguíneo. Sí, bueno, generalmente no la quieren para causarse la muerte, no es como de, ay, voy a probar, vivo Bueno, así, ¿no? En riesgo perpetuo voy a comer pez globo y no verifico que esté certificada la persona que lo consume, digo, lo que lo prepara, entonces pues ya, ups, lo comí y ya. Además es algo que está presente en bacterias, en otros animales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, no voy a ahondar en si lo como porque sé que va a pasar o no, o propositivamente, más bien la tetrodotoxina. Pero efectivamente, o la primera razón que nos lleva a pensar que la lidocaína no causa la muerte y es analgésico y la tetrodotoxina es potencialmente letal es por la vía de administración. Entonces aquí empezamos a intersectar la parte de farmacología con potencial de acción, con efectos funcionales a nivel celular y a nivel organísmico. Eh, la lidocaína, pues si han ido al dentista o se ponen porque se rebanaron y les van a coser, les inyectan localmente. Por eso es que es importante lo que dice ahí en el punto número. La lidocaína es un anestésico local, se administra en la región que voy a inhibir para que no se propague la señal inhibir en términos de potencial de acción, inhibir la fase ascendente por inhibición de los canales dependientes de voltaje de sodio en esa región. Mientras que la tetrodotoxina, como nos decía José, pues comen pez globo mal preparado y upsi, ¿no? Entonces, en principio podría ser por eso, pero después, la segunda es pues porque lo que se inyectan perdón, de lidocaína es poquis, ¿no? Y mientras que las dosis que ingieren probablemente de pez globo mal preparado, perdón, sí, de tetradotoxina en pez globo mal preparado, pues es mayor. Entonces, la segunda respuesta de los efectos diferenciales entre fármacos que comparten ciertos efectos puede ser por la dosis. Entonces, vía de administración, dosis. Y el último, que es como esta parte que muy bien, José, efectivamente tiene que ver con propiamente el mecanismo de acción, no en dónde actúe, sino cómo interactúe. Entonces, los dos están actuando sobre los canales dependientes de voltaje de sodio, pero efectivamente, aunque los dos son reversibles, o sea, imagínense que se tapan la nariz y la boca, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos pueden quitarlo, ¿no? Pero si ustedes se tardan más tiempo, si se tardan poquito, ¿no? Por ejemplo, así como le voy a hacer ahorita, ya, me causé un riesgo de vida, o sea, inhibí mi respiración, sí, cierto, pero fue lo suficiente como para poner en riesgo mi vida. No, muy bien, no. No, Exacto, pero si ustedes lo sostienen más tiempo, ¿qué pasa? pues ya, me muero. es un Sí, riesgo. exacto, ahí sí es el riesgo, me muero, ¿no? Como dice el guía. Entonces, eso es justamente lo que nos estaba diciendo José hace rato.
La tetrodotoxina dura más tiempo, es una molécula muy estable y entonces se tarda más tiempo en liberar los canales dependientes de voltaje de sodio y eso hace que pues sí ponga en riesgo la posibilidad de movimiento que tiene que ver con respiración, con procesos cardiovasculares y pues bueno, potencialmente genera la muerte. Em, y esa es parte de la respuesta a la 3, ¿no? A la pregunta 3. La lidocaína se utiliza también como tratamiento contra las arritmias, es decir, aunque habíamos platicado que una de las diferencias por las que la lidocaína inhibe el dolor y la tetrodotoxina me mata es porque pues la administro aquí tópicamente, la lidocaína, mientras que la tetrodotoxina, su efecto es pues porque me la comí, ¿no? Pero en el caso de algunos tratamientos contra las arritmias, también se administra oralmente la lidocaína. Sin embargo, no me mata porque pues, justo en el ejercicio, en el ejemplo que les ponía yo de taparme la nariz y la boca, eh, y como nos había dicho José hace rato, pues la lidocaína, su efecto es más breve, es decir, libera más rápido los canales dependientes de voltaje de sodio y pues por eso no me mata, ¿no? Y bueno, yo aquí les pido que investiguen otros tratamientos para dolor crónico y epilepsia que tienen que ver justamente con ¿cómo se dice? La modulación farmacológica del potencial de acción. Y ya el fin, déjenme dejo de compartir y detengo la grabación.